Hola, en este video trabajamos en las páginas 86 a 90 de nuestro libro de historia, sexto grado. En estas páginas comenzaremos hablando acerca de las invasiones bárbaras y la disolución del Imperio Romano. El Imperio Romano mantenía su unidad gracias a un ejército encargado de vigilar y defender sus territorios y fronteras, así como conquistar nuevos pueblos. Paulatinamente, Roma perdió su poder y el ejército disminuyó su disciplina. Guiados por las ambiciones de sus jefes, los grupos militares empezaron a luchar entre sí, causando temor entre la población. Incluso decidían qué emperador se mantenía en el poder y cuál no. Y recuerda que esto llevó a la decadencia precisamente del Imperio Romano, ya que los emperadores no eran quienes tenían el control, sino el pueblo. Durante el siglo III, pueblos guerreros de Europa, Asia y África empezaron a penetrar en el imperio. Los romanos llamaron bárbaros a los invasores porque no compartían su modo de vida, cultura y lengua. En ocasiones, los bárbaros irrumpían por la fuerza y otras mediante acuerdos. Así, se les otorgaban tierras a cambio de integrarse al ejército, prestar servicios militares y respetar las leyes del imperio. Las invasiones se hicieron cada vez más frecuentes y con mayor éxito, principalmente en la parte occidental. En el año 395, para reforzar sus tácticas de defensa, el imperio se dividió de manera definitiva en dos, Oriente y Occidente. Aún así, los pueblos romanos siguieron padeciendo constantes conflictos, dificultades económicas y gobiernos débiles. Esta fue una causa de que en el año 476 los bárbaros derrocaran al emperador Rómulo Augusto, gobernante del territorio romano de Occidente, suceso que marca el final de la antigüedad y el inicio de la Edad Media europea. Considera que este hecho es muy importante porque, como ya se te mencionó, esto marcó el fin de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media, que a continuación veremos en qué consistió. Para ello, es importante también que mencionemos el nacimiento de los reinos bárbaros. Recuerda que los germanos eran el grupo bárbaro más numeroso, compuesto a su vez por varios pueblos: visigodos, ostrogodos, vándalos, lombardos, anglos, francos y sajones. Estos pueblos tenían características culturales propias como la lengua, tradiciones y religión, que al entrar en contacto con las de procedencia romana, originaron nuevas formas de organización social, instituciones políticas y expresiones culturales como las lenguas romances, entre las cuales figuran el español, el portugués, el italiano y el francés. Con el tiempo, adoptaron el cristianismo como religión. Comenzaron a surgir los reinos germanos porque cada pueblo dominó un área antigua del Imperio Romano de Occidente. Los vándalos construyeron su reino en el norte de África, los ostrogodos y los lombardos en Italia, los visigodos en España, los francos en Francia y parte de Alemania, y los anglos y sajones en Inglaterra. Y de ahí surgió precisamente el término anglosajón. Ahora bien, en un dato interesante, se nos menciona que Leif Erikson, hijo del jefe vikingo Erik el Rojo, llegó al continente americano en el año 100, 5 siglos antes que Cristóbal Colón. En su expedición descubrió una tierra lejana a la cual llamó Vinland, que significa país del vino, pues ahí crecía la vid. Ese lugar es la actual provincia canadiense de Nueva Escocia. Y bueno, pues recuerda que como en ese entonces consideraban que América no era un continente, por ello es que a este personaje no se le atribuye el descubrimiento de América y es a Cristóbal Colón a quien se le atribuye. Ahora bien, recuerda que varios de estos pueblos se enfrentaron por más de 3 siglos, hasta que los francos, dirigidos por Carlomagno, se impusieron sobre los demás por medio de las armas. Para el año 800 después de Cristo, Carlomagno fue proclamado emperador y dominó los territorios que integraban el antiguo Imperio Romano de Occidente. Tras su muerte, el imperio se fragmentó, dando lugar a reinos independientes en los que se establecería el feudalismo, que fue un nuevo orden social, económico y político.
Entre los siglos 7 y 9, otros grupos invasores provenientes del norte y el este de Europa emprendieron nuevas incursiones para saquear pueblos y ciudades donde capturaban esclavos. Por ejemplo, los magiares se establecieron en lo que hoy es Hungría y los búlgaros en la actual Bulgaria. Por su parte, los vikingos, que procedían de Escandinavia, gracias a que eran excelentes navegantes y constructores de barcos, pudieron desplazarse a lugares muy distantes y atacar a los pueblos establecidos allí, como los territorios que actualmente ocupan Inglaterra, Irlanda, Francia e Italia. Finalmente, los vikingos se establecieron en lo que hoy es Dinamarca, Rusia, Sicilia, Italia y Normandía. Ahora bien, hablemos acerca de cómo fue la vida en Europa durante la Edad Media. Recuerda que la Edad Media comenzó con la caída del Imperio Romano de Occidente y que en ella principalmente se estableció el feudalismo como sistema de gobierno. El feudalismo surgió precisamente en el siglo V y alcanzó su apogeo a finales del siglo XIII, en la región que hoy ocupan Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y España. En ese entonces, la sociedad se regía por contratos que fijaban la relación entre el señor feudal y sus siervos. El señor feudal poseía la tierra y la protegía con sus recursos, mientras que los siervos estaban obligados a obedecerlo, servirlo y pagar con sus cosechas. Un ejemplo de estos contratos es el siguiente. Al ilustre señor tal, yo tal. Siendo cosa de todos, coincido que no tengo nada de que alimentarme y vestirme. Solicito de su piedad para entregarme a usted y así poderme ayudar y sostenerme con lo que respecta a mi alimentación y vestido. Y en cuanto a mí, todo el tiempo que viva deberé servirle y respetarle, y mientras viva no tendré derecho a librarme de usted, sino que, por el contrario, deberé permanecer bajo su autoridad y protección todos los días de mi vida. Y bueno, pues este es un fragmento retomado de textos fundamentales para la historia, escrito por Miguel Artoga Gallego. Y como pudiste observar, el poder y la riqueza de las personas dependían de la cantidad de tierras bajo su dominio. Los reyes repartían entre sus vasallos grandes extensiones llamadas feudos. Los vasallos retribuían con obediencia y apoyo en caso de guerra. Es decir, que los feudos eran los terrenos que se les otorgaban a los vasallos, y recuerda que los vasallos eran personas que reconocían a otra como superior o dependían de ella, en este caso el rey. En la Edad Media, el vasallo debía servir y encomendarse a la protección de un señor feudal o bien del rey. También los campesinos tenían la obligación de trabajar la tierra para el provecho de los nobles y a cambio recibían protección de los ataques y los robos. Una vez levantada la cosecha, la mayor parte se entregaba al señor feudal y a la iglesia en forma de diezmo. Recuerda que un diezmo es el impuesto que los fieles entregaban a la iglesia. Originalmente correspondía al 10% de la cosecha obtenida, de ahí su nombre. Y entonces considera que la gran parte era para el señor feudal, una parte para la iglesia en forma de diezmo y el resto lo empleaban los campesinos para mantener a sus familias. En el feudalismo, la población también se dividía en grupos delimitados jerárquicamente, es decir, había unos que tenían más poder de otros. Como ya vimos, el monarca o rey era la máxima autoridad de un reino y propietario de tierras. Obtenía bienes y dinero de sus feudos, es decir, a quienes les entregaba la tierra. Disponía de sus vasallos para que lucharan en tiempos de guerra y al morir uno de los familiares heredaba su trono. Generalmente eran los hijos. Si no había hijos varones, lo podían heredar sus hermanos o bien otros miembros de su familia. Los señores feudales poseían grandes extensiones de tierra que trabajaban sus siervos. Gozaban de varios privilegios por pertenecer a la nobleza, como estar exentos del pago de ciertos tributos. Los clérigos eran las personas que formaban parte de la iglesia. A su vez, ellos también tenían una organización jerárquica, es decir, había del alto clero como los obispos y del bajo clero como los sacerdotes, los monjes y las monjas.
Posteriormente se encontraban los caballeros, y el término caballero surgió para designar precisamente a los guerreros que peleaban a caballo. Con el tiempo, solo tenían acceso a ese grupo social quienes heredaban la distinción, es decir, los hijos de los caballeros, por lo que su número se redujo, ya que no todos los caballeros tenían hijos varones. Por último, al final de todos los niveles se encontraban los campesinos y siervos. Ellos eran el sector más numeroso de la población, se ocupaban de las labores del campo y sus viviendas eran muy humildes. Algunos campesinos eran libres y otros debían servir al señor feudal de por vida. Ahora realicemos una actividad en la cual revisaremos lo que comprendiste sobre el tema y aplicaremos precisamente los conocimientos que has adquirido. En ella leerás nuevamente el ejemplo de contrato entre un señor feudal y un campesino y responderemos algunas preguntas. Asimismo, escribiremos un párrafo de 5 líneas en el que describirás cómo te imaginas que era la vida cotidiana de los campesinos en los feudos. Así que vamos a realizar esta actividad. Y bueno, pues recuerda que se te mencionó que retomes el contrato que previamente leímos acerca de un contrato entre un señor feudal y un campesino. Y respondamos entonces, ¿qué solicitaba el campesino al señor feudal? Y como pudimos leer, solicitaba la oportunidad de conseguir alimento, protección y vestido, ya que recuerda que ellos eran muy pobres y no tenían tierras para trabajar. Las tierras que trabajaban eran de los señores feudales. ¿Qué debía dar a cambio el campesino al señor feudal? Bueno, pues a cambio ofrece su entrega, servicio, respeto y libertad, además de su fidelidad y obediencia. Y bueno, pues recuerda también que los campesinos y siervos que no firmaban este tipo de contratos no podían trabajar en los feudos, así que no eran capaces de conseguir el sustento para sus familias. ¿Por qué piensas que los campesinos aceptaban este trato? En mi opinión, porque en aquellos tiempos la situación para las personas que no tenían tierras era precaria, es decir, padecían necesidades económicas, de salud, de alimentación, y los pocos lugares en los que podían conseguir sustento únicamente eran en los feudos. Ahora bien, respecto al párrafo de 5 líneas en los que describiremos la vida, te dejo un ejemplo. Recuerda que puedes retomarlo o bien cambiar lo que consideres necesario. Yo, por ejemplo, me imagino que la vida en aquellos tiempos era muy difícil para los campesinos porque tenían que trabajar demasiado. No tenían derechos porque no eran protegidos por la ley y como no tenían acceso a servicios de salud, se enfermaban comúnmente y algunos morían. Al no tener vivienda, seguramente vivían hacinados en un mismo lugar varias familias y sufrían abusos por parte del señor feudal, ya que ellos eran quienes tenían el poder. Sin embargo, también considero que quizá disfrutaban de los momentos en los que convivían con sus familias. Recuerda también que en la Edad Media los hijos de los nobles viajaban a otros reinos para conquistar premios y beneficios, lo que se consideraba necesario para su educación. El mismo día que recibían el título de caballero, partían en grupos, acompañados por un caballero de mayor experiencia encargado de aconsejarlos. Y bueno, pues en la fotografía se te muestran los grandes castillos de la Edad Media, que recuerda que servían de residencia a los señores feudales y como fortaleza defensiva durante las guerras. El que se encuentra en la imagen es el castillo de los condes en Gante, Bélgica. Ahora hablemos entonces de cuál era la principal actividad económica durante la Edad Media. Esta fue la agricultura. En general, las familias campesinas eran numerosas y vivían en un mismo espacio. El trabajo infantil era muy común. A los niños se les asignaban tareas específicas. Desde los 8 años podían ser pastores y a los 10 ya trabajaban igual que los adultos. Incluso algunas niñas se empleaban para hacer labores domésticas desde que tenían 5 años. La aldea donde habitaban las familias era la encargada de controlar el acceso a los bienes de uso común como bosques, pastizales, canteras, pantanos y ríos. Los artículos de uso cotidiano como ropa, zapatos y herramientas se producían en pequeños talleres artesanales.
y la mayor parte de la población tenía pocos recursos y solo los nobles podían comprar productos de lujo como joyas, ropa fina y armas metálicas. En pequeños mercados o en ferias se podían intercambiar o vender algunos productos. Alrededor del siglo X aumentó el comercio entre los reinos europeos. También cobró mayor importancia el intercambio mercantil con el Imperio Bizantino y Medio Oriente, por lo cual empezaron a llegar a Europa productos de India, Persia y China. También en esta época fue muy importante la Iglesia, ya que con el paso del tiempo los reinos bárbaros fundados tras la caída del Imperio Romano de Occidente adoptaron la religión cristiana. En consecuencia, la Iglesia Católica consolidó su autoridad y acumuló riqueza. La máxima autoridad de la Iglesia era el Papa y residía en Roma como hasta nuestros tiempos. La Iglesia Católica se extendió por amplios territorios europeos e influyó en todos los ámbitos: económico, social, cultural y político. Determinaba en buena medida las medidas de la vida cotidiana, como los rituales para el nacimiento, el matrimonio y las defunciones. Los clérigos tenían una gran influencia en sus comunidades. Por ejemplo, los obispos eran consejeros de los reyes y a veces gobernaban ciudades. Incluso los reyes más poderosos eran coronados por el Papa. Los monasterios donde vivían los monjes también cumplían una función cultural, pues allí se copiaban y conservaban los libros. Para mantener su influencia, la Iglesia persiguió a quienes la cuestionaban o no compartían sus principios y creencias, y también fundó la Inquisición en 1231 para juzgar e imponer sanciones, incluyendo la pena de muerte. Y en la imagen se te muestra precisamente la coronación de un rey. Recuerda que estas ceremonias tenía que realizarlas un obispo y que gracias a ellas se consideraba que los reyes contaban con la aprobación de Dios para ser precisamente monarcas. Por último, retomemos un mapa conceptual sobre el feudalismo, ya que es muy importante que conozcas sus características y su organización social, ya que fue parte fundamental precisamente de la Edad Media. Recuerda que el feudalismo es un sistema de gobierno y de organización política, económica y social en la que mediante contratos se relacionaban los miembros de la sociedad. Este sistema de gobierno surgió en el siglo y su máximo apogeo fue en el siglo XIII. Los lugares donde se implementó fue principalmente en Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y España. Y recuerda que la organización social se dividía en 5 grupos. Los monarcas o reyes eran quienes tenían la máxima autoridad, obtenían bienes y dinero de los feudos, disponían de los vasallos para la guerra y heredaban su trono. Por otro lado, estaban los señores feudales. Estos poseían grandes extensiones de tierra. Los siervos eran quienes trabajaban precisamente sus tierras, gozaban de ciertos privilegios porque pertenecían a la nobleza y eran exentos de ciertos tributos. Los clérigos eran aquellos que formaban parte de la Iglesia y también tenían una organización jerárquica. Había alto y bajo clero. Los miembros del alto clero eran, por ejemplo, los obispos y el papa, y del bajo clero encontrábamos a los sacerdotes, las monjas y los monjes. El siguiente grupo social estaba compuesto por los caballeros, y recuerda que ellos eran guerreros que peleaban a caballo, y también que heredaban su cargo. Es decir, los hijos varones también se convertían en caballeros y debían realizar algunas expediciones para completar su educación. Finalmente, en el último nivel se encontraban los campesinos y siervos, que recuerda que era el sector más numeroso y que también realizaban las labores del campo. Eran muy humildes y algunos eran libres y otros servían de por vida al señor feudal o bien al rey. Recuerda que en los siguientes videos estaremos viendo otras características y hechos que sucedieron en la Edad Media. Por lo pronto, espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte, compartir este video, dejarme tu like y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.